En este vídeo vamos a crear esta pieza. Vamos a aprovechar el modo Sketcher y el modo Part Design de FreeCAD para ver cómo a partir de un dibujo 2D podemos obtener una pieza 3D. Lo primero que vamos a hacer va a ser abrir FreeCAD y activar el modo Part Design. Y una vez lo tengamos activo, vamos a aprovechar y vamos a mover las barras de herramientas. Si no las tenemos bien puestas, pues vamos a posicionarlas de forma que nos sea cómodo trabajar. Lo primero que vamos a hacer va a ser crear un dibujo en 2 dimensiones. Para ello, abrimos con este botón un nuevo croquis y especificamos en qué plano queremos dibujarlo. Podemos poner el plano XY, XZ, Y, Z o sus opuestos. En principio vamos a crear en este plano nuestro dibujo. Aceptamos y se nos abre una cuadrícula con el eje horizontal y el eje vertical de nuestro croquis. El tamaño de la cuadrícula podemos ajustarlo según lo que vayamos a hacer. Como nosotros vamos a hacer una figura de 10 por 10 por 10 centímetros, vamos a poner que el tamaño de la cuadrícula son 10 milímetros o 1 centímetro, que sería lo mismo. Prefiero trabajar en principio en milímetros, entonces vamos a dejarlo así. El modo Sketcher nos va a permitir crear dibujos en 2 dimensiones utilizando primitivas como puntos, segmentos, arcos, círculos, cónicas, elipses, arcos de elipses, polilíneas, rectángulos, polígonos regulares y algunas otras herramientas que veremos posteriormente. Antes de crear ninguna figura, vamos a entender para qué sirven estos 3 controles de edición. Mostrar cuadrícula claramente oculta o muestra la cuadrícula de dibujo. Ajuste a la cuadrícula nos permite ajustar los extremos de lo que estemos dibujando a las líneas o los vértices de la cuadrícula. Pues en este caso tengo el cursor casi en la cuadrícula, pero no casi sobre este segmento, pero no sobre él. Pero como es muy cercano, si comienzo a dibujar haciendo clic, automáticamente posiciona ese extremo sobre la cuadrícula, o sobre el vértice. El último punto, restricciones automáticas, nos permite que el programa nos ayude intuyendo qué es lo que queremos hacer. Por ejemplo, en este caso, la línea que estoy dibujando es casi horizontal, pero no del todo. Si hago clic, el programa la transforma en una línea horizontal. ¿Por qué? Porque tengo activada la opción restricciones automáticas. Ha añadido una restricción que obliga a que esta línea sea horizontal. Por eso aparece aquí esta indicación. Si yo intento mover este vértice, independientemente de cómo lo mueva, el segmento va a continuar siendo horizontal porque existe esta restricción. Si no quiero que la línea sea horizontal, tendría que eliminarla, con lo cual podría mover el vértice de manera independiente. Pero si a esta línea, desde aquí, le vuelvo a decir que quiero que sea horizontal, creando para ella, seleccionándola y creando para ella una restricción horizontal, automáticamente vuelve a ser horizontal y no puedo hacer que no lo sea si no borro esa restricción. De la misma forma, si intento crear una línea casi vertical y está activado restricciones automáticas, el programa solo convierte la línea en vertical. Si desactivo restricciones automáticas, esa línea no será vertical, pero puedo a mano añadir esa restricción. Vamos a borrar esto y vamos a continuar dibujando algunas cosas. Vamos a utilizar las primitivas de dibujo para dibujar la silueta vista desde planta de la figura que queremos dibujar, y después a esa silueta le daremos un volumen. Vamos a empezar con las aristas. Vamos a crear una línea, ahora nos va a dar igual el tamaño, una línea horizontal, y el tamaño, la medida, vamos a indicarla con una restricción.
fijamos la distancia horizontal o el tamaño de esta línea. Qué casualidad, queríamos de 80 milímetros, pues a ojo nos ha salido de 80 milímetros. Vamos a crear también esta otra vertical de 80. La posicionamos más o menos de forma correcta. Otra más también de 80 milímetros y otra más también de 80 milímetros. Vamos a guardar. Y vamos a dibujar ahora los arcos. Para dibujar un arco con esta herramienta tenemos que indicar cuál es el centro del arco y dónde están sus extremos. Como queremos que este arco esté unido a esta arista que hemos creado a través de su vértice, de su extremo, tenemos que asegurarnos de que nos ponemos encima, el vértice se vuelve amarillo y aparece una indicación de un punto, un pequeño punto rojo, y eso indica que ambos vértices van a estar unidos. Esto es muy importante, ya que para trabajar con cualquier figura que creemos en este modo, tienen que ser figuras cerradas, siluetas cerradas, si no, no podremos trabajar después con ellas. Entonces, para que sean cerradas, los vértices tienen que estar unidos. Hacemos clic y creamos un arco de 90 grados. No pasa nada porque estos dos vértices no estén juntos. Ya los juntaremos después con una restricción. Ahora vamos a asegurarnos de que este arco tiene un radio de 10 milímetros y vamos a asegurarnos de que es un arco de 90 grados. Ese arco va a ser siempre de 90 grados, va a tener siempre un radio de 10 milímetros, pero vemos que aún hay un problema. Si muevo este segmento, el arco se mueve, pivota alrededor de su centro. Entonces, para que eso no ocurra, podemos forzar y decir que la distancia, bien la distancia horizontal, bien la distancia vertical, una de las dos del arco, debe de mantener entre los vértices del arco, los extremos, debe de mantenerse siempre fija, ¿vale? Y ser de 10 milímetros. Si hacemos esto, ahora independientemente de cómo movamos este fragmento, el arco va a mantenerse siempre en una posición constante. Una vez que hemos hecho esto, vamos a juntar este vértice con este otro, seleccionando ambos en verde y creando una restricción de coincidencia. De este modo ya tenemos este bloque completo. Vamos a guardar y continuamos. Siguiendo los mismos pasos vamos a crear los otros 4 arcos. Centro, unimos con este vértice 90 grados, aseguramos el radio de 10 milímetros, aseguramos el ángulo de 90 grados, para que no se deforme si lo movemos, indicamos que entre este vértice y este, la distancia, cualquiera de las dos, ¿vale?, debe mantenerse fija y ser de 10 milímetros. Juntamos estos dos vértices. Ya tenemos este bloque completo. Vamos a crear otro vértice, otro ángulo, otro arco. Fijamos el radio, 10 milímetros. Fijamos el ángulo, 90 grados. Fijamos la distancia entre ambos para que no se deforme, siempre 10 milímetros, y hacemos
coincidir a estos dos vértices. Ya tenemos todo este bloque y solo nos queda el último arco. Vamos a ajustar esto un poco a la cuadrícula. Este vértice vamos a colocarlo ahí, de forma que nos sea más sencillo, simplemente poniéndolos en esta esquina. Juntamos, ángulo de 90 grados, radio fijo de 10 milímetros. Nos dice que hay restricciones redundantes, ¿vale? En caso de que aparezca aquí este error, el boceto contiene restricciones redundantes, quiere decir que alguna de las restricciones nos sobra porque estamos diciendo lo mismo. Entonces tenemos que solucionarlo. ¿Cómo? Hacemos clic, selecciona la restricción que no hace falta, ¿vale? La ha puesto en verde y directamente suprimir, la borramos. Se acabó el problema. Podemos mover ya este boceto como queramos y ya no va a poder deformarse. Nos dice que es un croquis subrestringido con 2 grados de libertad. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos mover este croquis en este eje, en este otro eje, tenemos 2 grados de libertad, pero no podemos modificarlo de ninguna otra forma. Da igual de dónde lo cojamos, solo podemos moverlo en estos dos ejes. Eso quiere decir que tenemos 2 grados de libertad. Vamos a guardar y vamos a continuar. Para terminar con este sketch, vamos a asegurarnos de que queda centrado alrededor del origen de coordenadas del dibujo. Una forma sencilla de hacerlo sería a mano posicionarlo, pero vamos a asegurarnos de que quede centrado. Para esta figura en concreto no pasa nada porque estuviesen en cualquier otro sitio, pero en ciertas figuras, en ciertas operaciones que vamos a ver más adelante, es muy importante ver dónde queda el centro con respecto al dibujo, o dónde quedan los ejes con respecto al dibujo que hemos hecho. En este ya digo que no es importante, pero vamos a asegurarnos, en este caso, para ver otra restricción más, de que queda en el centro. Para ello, vamos a seleccionar, por ejemplo, dos vértices opuestos, este y este, y vamos a decir que tienen que ser simétricos con respecto a este eje. Seleccionamos los dos vértices, seleccionamos el eje y con esta restricción indicamos que tienen que ser simétricos. Vemos que ahora quedan siempre, no podemos moverlo de manera horizontal, no podemos mover el dibujo en la horizontal, solo de manera vertical, porque hemos dicho que es obligatorio que esos dos puntos sean simétricos. Del mismo modo, puedo seleccionar estos dos vértices, seleccionar este eje y decir que quiero que estos dos vértices sean simétricos, estén siempre a la misma distancia con respecto al eje horizontal. De esta manera, nos dice que el boceto contiene restricciones redundantes, seleccionamos y borramos. Y ahora nos dice que es un croquis completamente restringido. ¿Qué quiere decir eso? Que con las restricciones que hemos puesto no sobra ni falta ninguna. No puedo, es imposible mover el croquis en ninguna dimensión. Es imposible mover este dibujo en ninguna dimensión. No siempre es necesario hacer esto, pero de esta forma nos aseguramos que todo está donde queremos que esté y que las medidas son exactamente las que queremos que sean. Guardamos. Cerramos el croquis y ya tenemos hecho o dibujada la silueta, la base de esta figura que queremos crear. Para terminar, lo que nos queda es dar un volumen a este croquis que hemos creado, a este sketch que hemos creado. Para ello, bien con este botón, bien con esta opción de extruir, podemos extruirlo, podemos darle un volumen. Tenemos que indicar, si decimos que vamos a indicar una cota, tenemos que decir la longitud, cuánto queremos extruirlo. Pues, por ejemplo, 10 milímetros. Usamos el zoom. Si el zoom es demasiado grande,
con este botón de aquí podemos ajustar para que justo se vea en pantalla, entre en pantalla lo que tenemos dibujado. Aceptamos y tenemos ya nuestra figura extruida. Una vez extruido, si venimos a modelo, vemos que ha creado un elemento path a partir de lo que era el sketch, es decir, a partir del dibujo, ha creado una extrusión. Lo primero que vamos a hacer con F2 va a ser renombrar. Esto es la base de nuestro objeto, vamos a darles un nombre y esto es la figura que hemos creado. De esta base sale esta figura. Si por lo que fuese nos hubiésemos confundido, haciendo doble clic sobre el path podemos volver a cambiar, asignarle otra cota. Habíamos dicho 10 milímetros. Podemos hacer que sea simétrico al plano en el que se ha dibujado. Si hacemos visible, en principio debería estar oculto, pero si hacemos visible la base, vemos que en la parte de abajo se perfila. Si decimos simétrico al plano, esa base quedaría justo en medio. Si decimos que sea invertida, la extrusión quedará por debajo en lugar de por encima de nuestra base. En principio vamos a dejarlo así. Del mismo modo, si ocultamos la figura y hacemos doble clic sobre la base, podríamos volver a modificar esta base por si algo estuviese mal. Por ejemplo, aunque no es lo que queramos hacer, si yo, para que veamos cuál es el efecto, añadiese aquí una circunferencia, oculto, muestro, lo que haría sería crear este otro elemento. Como no es lo que queríamos, voy a ocultar la figura, mostrar la base, seleccionar la circunferencia y borrarla. Cierro, vuelvo a mostrar la figura. Tenemos que tener muy claro que a la hora de mostrar el resultado final tenemos que tener visibles solo los elementos necesarios. Como esta base era para crear la figura, una vez que creo la figura, la base tiene que estar siempre oculta. En este elemento, en este dibujo, en esta figura, no importa demasiado, pero en otras será muy importante saber qué mantenemos y qué no mantenemos visible. Finalmente, para que veamos que esta figura es tal y como queríamos, nos falta realizar las mediciones, medirla. Vamos a guardar. Para realizar las medidas utilizamos la herramienta de medir distancia. Con esta herramienta podemos seleccionar un vértice, seleccionar otro vértice y nos indica la distancia entre ambos. Seleccionar un vértice, otro vértice y nos indica la distancia entre ambos. Un vértice, este por ejemplo, otro vértice y nos indica la distancia entre ambos. De esta forma vemos que esta pieza mantiene las medidas que nos interesaban. Vamos a guardar y tenemos ya nuestra figura terminada.